Masejet Shevuot, Daf Lametet Amud Alef 39a, pero comenzamos Daf Lametet Amud Bet 38b en la mitad, al principio de Perek Shishi, sexto capítulo. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. Los Perakim, los capítulos que vamos a ver a continuación, nos hablan sobre juramentos, sobre ciertos casos en los cuales uno de los litigantes en el Bedín tiene que hacer un juramento. Nuestro Perek, el que vamos a ver a continuación, nos habla sobre los tres que están registrados en la Torá. Y el próximo capítulo, ¿sí?, después de este, nos habla sobre los juramentos de Rabbanán. En esta introducción mencionemos brevemente los de la Torá, que son los que vamos a ver en el capítulo a continuación. Hay tres juramentos en la Torá que uno de los litigantes tiene que hacer en el Bedín. Uno es Shevuat Modeh Miktzat. ¿Cuándo es este caso? Este caso es cuando Reubén, por decir, demanda a su compañero Shimón y le dice, por ejemplo, me debe 100. Y Shimón no lo niega completamente, pero tampoco lo admite y tampoco lo reconoce completamente, sino parcialmente. Shimón dice, por decir, mira, no son 100, solo 50. En este caso se le cree a Shimón, a ese litigante, pero tiene que hacer un juramento que así es, y este es el juramento que se llama ¿qué? Shevuat Modeh Bemiktzat. Otro juramento que aplica en un litigante en el Bedín es Shevuat HaShomrim, que es en el caso en el cual Reubén le depositó a Shimón algo para que se lo custodie, y después de un tiempo Reubén le dice a Shimón, regrésame lo que te deposité. Y Shimón, ¿qué le dice? Sí, yo sé que me lo depositaste, pero le da un argumento el cual lo exenta de regresarlo. Por ejemplo, en el caso de Shomer Hinam, custodio impago, le dice, me lo robaron. Y por lo tanto estoy exento de pagártelo. Entonces van al Bedín y efectivamente se le cree a Shimón, pero, se le cree y lo exentamos de pagar, pero debe hacer un juramento que efectivamente se lo robaron. Y esto es lo que se llama, ¿qué? Shevuat HaShomrim. El tercer caso que hay en Midoraita es Shevuat Edechad. Shevuat Edechad es cuando van dos litigantes a un Bedín, Reubén y Shimón, y le dice Reubén a Shimón, me debes 100. Y Shimón, ¿qué le responde? No te debo nada. Lo niega completo. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la halajá? No tiene que pagar. No tiene que pagar. ¿Por qué? Porque para uno poder, lo está negando, lo está refutando completamente, y Reubén no tiene dos testigos. Pero ¿qué pasa si Reubén tendría un testigo? Entonces todavía no es dos testigos y por ende no puede cobrar los 100, pero sí es suficiente para Reubén ese testigo para obligar a Shimón a que jure que efectivamente no debe nada. Y eso es lo que se llama Shevuat Edechad. El común denominador de todas estas cosas es que todo esto pasa, es un juramento que se le hace a un litigante en el Bedín. Ahorita hay un concepto que se llama Shevuat HaDayanim, que vimos al principio del Masejet, juramento de jueces. Entonces hay mahloket, no vamos a entrar ahorita en eso, pero hay un mahloket en los Rishonim, si cuando decimos Shevuat HaDayanim incluye todos estos casos, o solamente el primero de Shevuat Modeh Miktzat. Así o asá, la Mishnah que vamos a ver a continuación nos habla únicamente sobre Shevuat Modeh Bemiktzat. ¿Qué es Shevuat Modeh Bemiktzat? Repito, en el caso en el cual Reubén le demanda a Shimón y Shimón reconoce parcialmente. Muy bien. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Shevuat HaDayanim hata'ana shete kesef ve'haoda'ah beshave peruta ve'imen ha'oda'ah mimin hata'ana patur. Nos dice la Mishnah, hay ciertas condiciones que se requieren para poder realizar, para poder obligar al litigante a hacer ese juramento de Shevuat Modeh Miktzat. En el ejemplo que dimos, para poder obligar a Shimón a hacer ese juramento. Hay ciertas condiciones. Uno, nos dice la Mishnah, la reclamación. ¿Quién hace la reclamación? En el ejemplo que dimos, Reubén, ¿sí? Tiene que ser como mínimo una reclamación que tenga un valor de 2 maot de kesef, que es equivalente a un sexto de un dinar. Un dinar tiene 6 maot. Cada maá son 32 perutot, ¿sí? Entonces,
Mínimo la reclamación tiene que ser un valor de ¿cuánto? 2 maot, un tercio de un dinar. En perutot son 64 perutot. Ok. Y la admisión, ¿quién hace la admisión? Shimon. Tiene que ser por lo menos que una peruta. Primera condición, la reclamación tiene que ser por lo menos que 2 maot. Segunda condición, la admisión, que él admite parcialmente, tiene que ser de un valor mínimo de peruta. Tercera condición, si la admisión debe ser similar en especie a la reclamación. Esto se llama Hoda'ah Mimin HaTa'ana. Repito, la admisión debe ser similar en especie a la reclamación. Y si no lo es, por ejemplo, en un caso, vamos a ver ejemplos de todo esto, pero en un caso que Reubén le dice, me debes 100 manzanas, ¿sí? Y el otro bien le dice, no, te debo 50 carros, entonces le está admitiendo parcialmente, pero la admisión no es similar en especie a la reclamación. Entonces tampoco sirve. Tiene que ser que es similar en especie a la reclamación. 3 condiciones entonces. La reclamación, 2 maot. Cada ma es 32 perutot. La admisión parcial, la admisión que es parcial, 1 peruta. Y tercera condición, la admisión debe ser similar en especie a la reclamación. Antes de seguir con la Mishnah, dejo un paréntesis porque lo vamos a ver en la Gemara. No hemos hablado todavía, aparentemente aquí en la Mishnah, en cuánto es la cantidad de la negación que tiene que ser. Hablamos de la reclamación, 2 maot, admisión, 1 peruta, pero cuando admite parcial está negando otra parte. ¿Cuánto tiene que ser la negación? Eso no lo hemos tocado aquí. Okay. Aparentemente, por ahora. Seguimos. Dice la Mishnah Keitzad, Shete kesef li biadcha en lecha biyadi el peruta patur. Shete kesef u peruta li biadcha en lecha biyadi el peruta hayab. La Mishnah en esta parte nos trae un ejemplo para la tercera condición. ¿Qué pasa si le dice Reubén a Shimón, el peso de 2 monedas el peso de 2 maot de kesef en lingote de plata? ¿Están entendiendo? El peso de 2 maot en lingote de plata, o sea que el material que está es lo que me debes. Así le dice Reubén a Shimón, o sea, me debes un lingote de plata que tenga un peso equivalente a 2 maot de kesef. Y Shimón, que le dice, no, te debo, pero no eso, te debo nada más materia prima de cobre equivalente al peso de 1 peruta. Entonces está exento de Shebuá. ¿Por qué? Porque la admisión no es similar en especie a la reclamación. Él está demandando que plata, sí, plata, o sea, lingote de plata. ¿Y qué le está respondiendo? Cobre. No es la misma especie, por lo tanto está exento. Sin embargo, si le dice Reubén a Shimón, le dice, me debes lingote de plata equivalente a 2 monedas y adicionalmente también me debes lingote de cobre equivalente a 1 peruta, y le reconoce Shimón sobre el cobre, ahí ya es modo de mixat y está jaya. Vamos a ver que en realidad esto es un mahloket más adelante en la Mishnah, porque le está reconociendo, él le mandó 2 especies y le reconoció solo 1 completa. Vamos a ver más adelante, pero aquí vamos, pero por lo menos sí es ya de la misma especie que le habló, ¿sí? Seguimos. Maneli beatcha en lecha biyadi patur. Maneli beatcha en lecha biyadi lecha dinar hayab. Otro ejemplo que la Mishnah trae. En el caso que Reubén le dice a Shimón, me debes 100 monedas. Y le responde Shimón, no te debo nada. ¿Tiene que hacer Shebuah de Mixat o no? No, porque no lo está reconociendo parcialmente. Le está negando completamente. Está patur de Shebuah de Mixat. Sin embargo, si le dice Reubén a Shimón, me debes 100 y le responde que no, solo 50, ahí sí tiene que hacer ¿qué? Juramento. ¿Sí? Seguimos. La Mishnah nos sigue trayendo varios casos. Mané leaba biyatcha, en leja beyadi leja mishin dinar patur, mi pene shehu que meshiv aveda. Dice la Mishnah en esta parte, ¿qué pasa si el que le demanda a Shimón no es Reubén mismo, que fue el que le debían, sino Yoresh, el heredero de Reubén, el hijo de Reubén?
El hijo de Reubén le dice a Shimón, tú le debes a mi papá, no a él. Tú le debes a mí, no a mí, él no dice a mí, sino tú le debes a mi papá ¿qué? 100. El papá de él, al papá que ya falleció. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que ya falleció, me lo tienes que dar ¿a quién? A mí, dice Reubén. Le responde Shimón, no te debo, no le debía a tu papá 100, sino nada más que 50. ¿Tiene que jurar o no tiene que jurar? Está admitiendo parcialmente, pero está exento de jurar. A pesar que está admitiendo parcialmente, ¿por qué? Porque esto se considera Meshiva Veda. ¿Qué es Meshiva Veda? Una persona que encuentra un objeto perdido y se lo regresa a su dueño. ¿Y por qué se considera así? Explico. Normalmente si yo te presté a ti dinero y te voy a pedir después que me lo pagues, tú no vas a hacer falta de respeto decirme a mí, no te debo nada. Yo te lo presté. En Adam meis banav bifnei bal jobo. Pero ese es cuando yo voy donde ti. Pero si ahorita viene el hijo, viene mi hijo a pedírtelo, entonces ahí sí tienes la falta de respeto de decirle a él. ¿Por qué? Porque no fue él el que te lo dio, fue el papá. ¿Sí? Entonces en este caso, ya que podía venir Shimón y decirle no te debo nada a este hijo de Reubén, cuando viene y le admite parcial, es como si fuese que te está dando una ñapa, algo extra. Es como Meshiva Veda. Y Meshiva Veda, por Tikkun Olam dijeron que no tiene que hacer Shevuah, juramento. Seguimos. Maneli beadja amar lohen, lemachar amarlo teneulin netativ leja patur, en leja beadi hayam. Otro caso nos dice la Mishnah. ¿Qué pasa si Reubén le dice a Shimón, me debe 100? Y le dice Shimón, sí, efectivamente te debo 100. Se lo reconoce que completo. Ahorita esto pasó cuando, digamos, el domingo. Al día siguiente, viene Reubén y le dice a Shimón, bueno, dámelos, los 100 que me dijiste que ayer te pedí, tú los reconociste, dámelos, ¿sí? Y le responde Shimón el lunes, ¿sí? O sea, ¿sí? Le responde, no, ya te lo di, ¿cómo? Ya te lo di, ayer en la noche te lo di, domingo en la noche te lo di. ¿Está exento de qué? De jurar. ¿Por qué? Porque aquí en este momento, ¿qué está haciendo? Está negando completamente. El domingo reconoció, te lo debo todo, no tiene que jurar. Y el lunes, ya te lo di todo. Entonces ya no te tengo que dar nada. Entonces no es modo de mixtate, por lo tanto no tiene que jurar. Sin embargo, no tiene que jurar y está exento de pagar. Sin embargo, en un caso que al día siguiente, o sea el lunes, no le dice ya te lo pagué el lunes en la noche, sino le dice no, nunca te debí nada. O sea que ahorita está contradiciendo lo que él mismo dijo el día de antes. Ahí ya no le creemos porque el día anterior él dijo que sí y por lo tanto lo obligamos a pagar. Lo obligamos a pagar. ¿Por qué? No puede contradecir lo que él mismo dijo el domingo, del día de ayer. Próximo caso. Maneli beadja amarlo hen. Alti teneu li ela beaidim. Ulemachar amarlo teneu li netativ leja hayam. Beedim. ¿Qué pasa en un caso que Reubén le dice a Shimón también el domingo? ¿Sí? Por decir el domingo, ¿sí? Me debe 100. Y le responde Shimón que, sí señor, te debo 100. Pero le dice Reubén, ¿sabes qué, Shimón? No me lo vayas a pagar, por favor. El mismo domingo le dice, no me lo vayas a pagar, sino únicamente en presencia de 2 testigos. Le dice, ok, listo. Al día siguiente, viene Reubén y le dice a Shimón, yala, págamelo, por favor, dame los 100 en frente de 2 testigos. Le dice Shimón, ya te los pagué. Te los di domingo en la noche. Tiene que pagarlos. ¿Por qué? Te dije que cuando me los des, me los tienes que dar en frente de 2 testigos. Y no tienes 2 testigos. Entonces seguro no me diste nada. Entonces por eso tienes que pagar. Próximo caso nos dice la Mishnah, litra zahav yesh li biadcha en lecha biyadi la litra kesef patur. Dinar zahav yesh li biadcha en lecha biyadi la dinar kesef utresit upundiot upruta chayav sheakol min matbea achat. Otro caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si viene Reubén y le dice a Shimón, litra zahav? Litra es un peso equivalente al mané, a 100 monedas de dinar, ¿sí? Dice, un peso de litra en oro, le dice Reubén a Shimón, me debes. O sea, me debes oro equivalente con un peso de 1 litra.
Y le responde Shimón a Reubén, mira, yo no te debo eso, pero sí te debo 1 litra de plata, material plata. Está exento, ¿por qué? Le pidió oro y le respondió que plata. No es mi minha ta'ana, no es una admisión de la misma especie a la reclamación, a la demanda. Muy bien. Sin embargo, en un caso que le dice Reubén a Shimón, me debes un dinar zahav, no litra zahav, un dinar zahav. ¿Qué es dinar? Una moneda. Dinar ya es una moneda, ¿sí? Y le responde Shimón, no, únicamente un dinar kesef, ahí, o un tresit, o un pundión, o una perutá, ahí sí tiene que jurar. Porque a pesar de que él lo demandó, que la reclamación fue un dinar zahav, ¿sí? Y le respondió en dinar kesef, o pundión, o perutá, que es otro, kesef es otras cosas, pero ya que le mencionó dinar zahav, que le está diciendo, me debes monedas. Y le respondió, te debo, pero otros tipos de monedas. Entonces se considera ya que es la misma especie, porque aquí ya se convierte en la especie de ¿qué? De monedas. Muy bien. Seguimos. Kor tevuah li biadcha en lecha biadi laletech kitnit patur. Kor perot li biadcha en lecha biadi laletech kitnit hayav shakinit bichlal perot. Otro caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si Reubén le dice a Shimón, me debes un kor? ¿Saben lo que es un kor? Un kor es una medida seca de 30, equivalente a 30 seim. ¿Sí? Bueno, le dice, me debes cereales, alimentos cereales, equivalente a un kor, le dice Reubén a Shimón. Y Shimón le dice, no, lo único que te debo es letej que es la mitad de un kor, de legumbres. Está exento de jurar. ¿Por qué? Porque legumbres no está dentro de cereales. Sin embargo, si le dice Reubén a Shimón, me debes un kor de frutas, y le responde, no, únicamente letej, únicamente la mitad de un kor de kitnit, de granos, ahí sí está hayav. ¿Por qué? Porque granos están incluidos en frutas. Entonces se considera mimina ta'ana. Se considera que la admisión parcial fue la misma especie de la reclamación. Seguimos. Teanojitin vodalo beseorim patur, Rabban Gamliel mechayev. Dice la Mishnah, sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si Reubén le dice a Shimón, me debes tanta cantidad de trigo? Y le dice Shimón, no señor, de cebada. ¿Está qué? Exento. ¿Por qué? Porque trigo y cebada son dos especies diferentes. Sin embargo, Rabban Gamliel dice que está hayav, porque Rabban Gamliel discute con todo este concepto y dice que también si el reconocimiento, también si la admisión no es de la misma especie de a la reclamación, aún así aplica Shevuat Modeh Bemiktzat. Rabban Gamliel discute con todo esto. Seguimos. Hatoen lechavero bechade shemen vehodalo bekankanim. אדמון אומר לו, והודה לו במקצת מן הטענה היא שווה, וכאילו אין ההודה מן הטענה. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. Aquí, en esta parte de la Mishnah nos trae la siguiente discusión. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay varias maneras como explicar esta parte de la Mishnah. La explico según lo que dice Rashi. ¿Qué pasa? Sí. Dos casos nos menciona la Mishnah en esta parte. Un caso es cuando Reubén le dice a Shimón, me debes un segundo. Sí. Hay algo que se llama kadim y algo que se llama kankanim. Kadim son como barriles, ¿sí? Y kankanim son como jarritas, ¿sí? Entonces, el primer caso es cuando Reubén le dice a Shimón, me debes barriles llenos de aceites. Y Shimón le dice, no, solo barriles vacíos. Otra vez, ¿qué le dijo Reubén? Barriles y llenos de aceites. Y le dice él, no, solo barriles. Eso es kadim. El segundo caso es kankanim, que le dice Reubén a Shimón, me debes jarras llenas de aceites. Y le dice Shimón, ¿qué? No, solo jarras vacías. ¿Sí? Entonces, en este caso hay mahloket. Admon dice, mira, al fin y al cabo, aquí Shimón le reconoció, le admitió en la misma especie de la reclamación. Y por lo tanto tiene que jurar, Shemua de Miktzat, si no lo que discuten, no, en haodah mi minatana. Esto no se considera.
¿Por qué? Porque en este caso, como dijimos, el caso que vamos a ver Mahloket, ya que son dos especies y que le demandó Shimón, dos especies que Shimón le demandó, que Reubén le demandó a Shimón. El primer caso es jarras y barriles y aceites. El segundo caso es jarras y aceites, ¿sí? Entonces, cuando viene Shimón y reconoce una de las especies completa, la otra la niega completa, no se considera parcial. Está reconociendo una completa y la otra no. Para que sea modé de mixtad tiene que admitir parcial en una misma especie. Por eso según Jajamim en este caso no aplica Shebuat modé de mixtad. Según Edmond sí, porque según Edmond vemos el reclamo en general, como pues exactamente. Y Rabban Gamliel dice, yo en este caso me guío como la opinión de Edmond. Que sí se considera Shebuat modé de mixtad y está Hayab de Shebuat. Seguimos. Teano kelim vekarkaot veodá bekelim vekafar bekarkaot vekafar bekelim patur. הודעה במקצת הקרקעות פטור, במקצת הכלים חייב. שהנכסים שאין להם אחריות זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. En esta parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Escuchen bien. Dice la Mishnah así. ¿Qué pasa si Reubén viene y le dice a Shimón, me debes utensilios y tierras? O sea, ¿qué le está argumentando? ¿Qué le está demandando? Dos cosas. Utensilios y tierras. Y viene Shimón y ¿qué le dice? Reconozco los utensilios, pero no las tierras. O al revés, reconozco las tierras, pero no los utensilios. Está exento de Shebuá, según todos. También según Admon y según Rabban Gamliel, también está exento en este caso. ¿Por qué? Porque aquí, no obstante, según Rabban Gamliel y Admon antes, vimos que cuando reconoce en general parcial de la demanda en general, se considera Shebuá modé de mixtad. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque aquí el reconocimiento, la negación es sobre un carca. Y carca nunca puede obligarte a jurar. Igualmente, en un caso en el cual viene Reubén y le dice a Shimón, me debes utensilios y tierra, y le reconoce Shimón solo parte de la tierra, también, y le reconoce parte de la tierra y la otra parte de la tierra se la niega, y al igual que los utensilios se lo niega, en ese caso también está exento. ¿Por qué? Porque el reconocimiento parcial es sobre la tierra, y la tierra no puede obligar. O sea, en este caso es que le reconoció parte de las tierras nada más, pero no puede obligar a Shebuá, como dijimos. Pero en un caso que la demanda fue utensilios y tierra y le reconoció Shimón que parte de los utensilios, ahí sí está Hayab. ¿Por qué? Hayab Shebuá. ¿Por qué? Porque no obstante el reclamo, Reubén le dice a Shimón, me debes utensilios y tierra, pero Shimón, ¿qué le dijo? Le admitió parcial los utensilios. Uno utensilio sí se lo reconoció y otro utensilio no. Entonces en este caso, como es utensilios nada más, en los mismos utensilios de parte y parte, ahí sí, Hayab Shemuá de Modé Mixat. Y ese Shemuá Modé Mixat se hace sobre los utensilios. Y Gilgul Shebuá, de paso, también se puede hacer sobre los carcaot, porque sabemos de que, no obstante, los carcaot no pueden obligar a hacer Shebuá, pero cuando ya uno hace Shebuá por lo que es Nehasim, She'en le Machrayut, Metaltelin, utensilios, de paso, puedes arrastrar ese juramento también ¿para qué? Para los carcaot. Y por último, la Mishnah, la última parte nos dice: En nishbaim al tanat jereshot vekatan, ven mashbiim et hakatan, aval nishbaim lekatan uleegdesh. La última parte de la Mishnah nos dice: uno no puede jurar, no existe jurar por un argumento, por un reclamo que hace un sordomudo, o un shoté, que es un shoté, una persona que no está bien de la cabeza, o un katán, un menor de 13 años. Igualmente no podemos hacer jurar a un katán, ¿sí? O sea, la primera parte es, no podemos jurar por un reclamo de un Jerez Shoteve Katán, e igualmente no podemos hacer jurar a un Katán. ¿Por qué no podemos hacer jurar a un Katán? Porque el Katán no sabe, el niño pequeño no sabe la importancia del castigo del juramento falso, entonces no. Pero sí juramos a un Katán y a un Ekdesh. Y le van a preguntar cómo. Me acaba de decir que no hacemos jurar a un Katán, y después me dice, Aval Nishbaim le Katán. Se contradice. Eso lo vamos a ver en la Gemara. Y Ekdesh, ¿qué significa Ekdesh? Que si una persona, por temas de Ekdesh, sí podemos jurar, que también vamos a verlo en la Gemara más adelante en Daf Membet Amud Bet. Así nos dice la Katán es menos de 13 años.
Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Eji mashbi'in ale. אמר רבי יהודה, אמר רב משביעים אותו בשבועה אמורה בתורה דכתיב והשביעך בהשם אלוקי השמיים. אמר לרבינה רב אשי כמן, כרבי חנינא בר יהודה אמר בעניין שם המיוחד. אמר אפילו תמא רבנן דאמרי בכינוי, ונפקא מינה צריך להדפוס חפצה בידי. וכדרבא דאמר רבא היי דיינא דאשבע בהשם אלוהי השמיים נעשה כמי שטעה בדבר משנה. ואמר רבא פאי דאשבע בתפילין נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. והלכתא כבתי דרבא ולהלכתא כבתי רבא פאי הלכתא כבתי רבא דא לא נקית חפצה בידי. Expliquemos esta parte. Pregunta la Gemara, ¿cómo el Bedín hace jurar al que tiene Shebuata de Anim? Shebuamo de Miktzat. ¿Cómo funciona? Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, lo hacen con el juramento que está escrito en la Torah. ¿Qué? Que está escrito cuando Abraham hizo jurar a Eliezer, Ve'ashbiacha Bashem Elokei Hashamayim. Shem Hashem Havaya, Shem Miyuchad. La Gemara entiende, la Gemara entiende, ahorita en este momento, que cuando Rabbi Yehuda en nombre de Rab nos está diciendo que tiene que ser con el juramento de la Torah, se refiere a que tiene que ser con Shem Amiyuchad, ¿sí? Sin embargo, viene Rabbi y le dice a Rabbi, un segundo, ¿como quién va esto? Esto va únicamente como la opinión de Rabbi Hanina Baridi, que vimos anteriormente en la 35b, que dice que se necesita Shem Amiyuchad, que se necesita el nombre de Hashem de Havaya y no sirven los otros nombres de Hashem, ni los otros subordinados tampoco. Sin embargo, dice la Gemara, no, puede ser que aquí cuadra también según Jajamim. Y cuando cuando Rabbi Yehuda en nombre de Rab solicitó que tiene que ser el juramento, parecido al juramento de la Torah, se refiere que en el momento de jurar se tiene que agarrar en el momento del juramento un heftzah. ¿Qué es heftzah? Un objeto de kedushá, de santidad, como por ejemplo Sefer Torah o Tefilín, ¿sí? Como Eliezer, y por eso trae el pasuk de Eliezer, que Eliezer cuando Abraham lo hizo jurar, ¿qué le dijo? Que Brit Milá, muy bien. Y esto cuadra con Raba, que Raba dice que un dayán que hace jurar a uno de los, que un dayán que hace jurar Be'Hashem Elokei Hashamayim y no lo agarra nada más con el Shem Hashem, pero no agarra un objeto kadosh, es como si fuese que se equivocó en algo que está escrito en la Torah, porque, perdón, es como si fuese que se equivocó en algo que está escrito en la Mishnah, porque se equivocó en lo que dice Rab, ¿sí? Que se necesita que un objeto, y por lo tanto, tiene que regresar a hacer el juramento. Agrega Rapapá y dice sobre esto que no nada más una persona que hace un juramento con el Shem Hashem Shem Yuhat, pero en un tefilín y no en un Sefer Torah, también no sirve. Porque hay que agarrar únicamente ¿qué? Un Sefer Torah. Él dice, Rapapá aquí discute con dice, no es suficiente cualquier jefe de santidad, tiene que ser Sefer Torah únicamente. Y la Gemara concluye y dice, la halajá es como Raba, que efectivamente tiene que haber un jefe de Kedushá en su mano en el momento de jurar, y si no, se repite todo, pero la halajá no es como Rapapá, que es solamente Sefer Torah, sino cualquier jefe de Kedushá. ¿Sí? Cualquier jefe de Kedushá sirve. ¿Por qué? Porque el hecho que hay un jefe de Kedushá es suficiente. Como Brit Milá, Kadosh, sirve. Igualmente cualquier otro jefe de Kedushá también sirve, aunque no sea ¿qué? Sefer Torah. Seguimos. Shevuat meumad. Shevuat meumad. Talmid Jajam Yushav. Shevuat Sefer Torah. Talmid Jajam lechatchila betefilin. Nos dice la Gemara en esta parte que el juramento, cuando la persona va a jurar en el Bedín, cualquier persona normal tiene que hacerlo como de pie. Pero cuando el que va a jurar es un Talmid Jajam, puede jurar sentado. Igualmente, cuando va a jurar, tiene que agarrarlo con un Sefer Torah. Tiene que hacerlo con un Sefer Torah. Pero un Talmid Jajam puede hacerlo también con un tefilín. Y los Mefarshim preguntan, ¿cómo? Me acaba de decir que la halajá es que la Shebuá se puede hacer también con un tefilín. ¿Cómo me dices aquí que un Shebuá hay que hacerlo con Sefer, que la Shebuá hay que hacerla con Sefer Torah? Explico. Lo que se refiere a la Gemara a decir así es, también según lo que dijimos antes, que la Gemara concluyó que la halajá no es como Rapapá, es únicamente bediabad. Lejatejilá no hay duda que lo ideal es hacerlo con un Sefer Torah. Por eso aquí nos dice la Mishnah, Shevuá lo ideal lejatejilá es con Sefer Torah. Bediabad también con tefilín, como dijimos antes. Pero un Talmid Jajam, inclusive lejatejilá, lo puede hacer con ¿qué? Tefilín. Seguimos, Tam Rabbanan Shevuat de Anima Fibel Shonane Embra. La Gemara a continuación nos trae una baraitá larga, ¿sí? Una baraitá larga que nos dice varias cosas y después la Gemara va a explicar cada una de estas cosas un poco más. Entonces la primera parte de la baraitá nos dice lo siguiente: la Shevuata de Anim se puede hacer el juramento en cualquier lenguaje que uno entiende. No hay que hacerlo en Lashon HaKodesh, se puede hacer también en español, ¿sí? Sigue diciendo la baraitá:
¿Qué se le dice? ¿Qué dicen los jueces al litigante antes de jurar? ¿Qué le dicen? Antes de jurar, ¿qué le dicen? Le decían unas palabras para que, para asustarlo. Cuidado que no vaya a jurar en vano, en falso. Sí, en falso, no nada más en vano, en falso. ¿Qué le decían? Dice la Gebarita, Ombrim lo heve yodea shekol olam kolo nizda zeh b'shah she'amar HaKadosh Baruch Hu b'Sinai lo tisat shem Hashem Elokecha lashав וכל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה וכאן נאמר לא ינקה וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו ממשפחתו שנאמר תן את פיך להחטיא את בשריך ואין בשרו לקרובו שנאמר בשרך את עולם וכל העבירות שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו מכל העולם כולו שנאמר הלא וכחש ועם דוד לאו לכולאו לא סלקא דעתך דכתיב מפני עלה אבלה אכלה הארץ. וכתיב על כן תאכל תאבל על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה. también antes habla así. וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות עולים לו שניים ושלושים דורות וכאן נפרדים ממנו לאלתר שנאמר לו צאתיה נאום השם צבקות ובא אל בית הגנב אל בית הנשבע בשביל השקר ולענה בתוך ביתו וכלתו ותצווה את אבניו. Otzetía, saben que le damos toda la verdad y te lo explicamos todo. Otzetía, lealtar, uba el beta ganav, ze gone vedat period, sheno mamon ze chaver beto no mashbio. Vel beta nishba bishmil shaker que mashmao velana betoch beto vchilato. ותצווה את אבניו הלמת הדברים שאין אש ומים מכלים אותם שבועת שקר מכלה אותן. אם אמר אני נשבע, פותרים אותו מיד. ואם אמר הריני נשבע, העומדים שאומרים לזה לזה, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה וגומר. וכשמשביעים אותו אומרים לו, ויודע שלא על דעתך אנו משביעים אותך, אלא על דעת המקום ועל דעת בית דין. שכן מצינו למשה רבנו כשהשביע את ישראל, אמר להם, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי, שנאמר ולא ייתכם לבדכם וגומר. כי את אשר ישנו פה, אין לי אלא אותם העומדים על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנהן, תמוד לומר ואת אשר איננו, ואין לי אלא מצווה שקיבלו עליהם הר סיני, מצוות עתידות להתחדש, כי הוא מקרא מגילה מנין, תמוד לומר קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כבר. Ok, como dije, la Gemara tiene una baraita larga, ¿sí? La primera parte de la baraita, la repito, dice que Shebuat Edenim se puede hacer en cualquier lenguaje. Después la baraita nos empieza a explicar qué es lo que el Betín, qué es lo que los jueces le decían a la persona antes de hacer el juramento. Le decían unas palabras para asustarlo, para que no vaya a jurar en falso. ¿Qué es lo que le decían? Le decían los jueces lo siguiente. Quiero que sepas, así le decían al litigante que iba a jurar, que el mundo entero tembló en el momento que Akadosh Baruj Hu dijo en Har Sinai, el versículo Shemot 27, no vayas a desmencionar el nombre de Dios en vano. Y no solamente eso, quiero decirte otra cosa más, le decían los jueces a quién, al litigante. Todos los pecados que están escritos en la Torá, está escrito Benaké, que una persona que vuelve Teshuvá, Benaké, Nikayón, ¿qué es Nikayón? Se limpia. Sin embargo, el que Shebuat Sheker, juramento falso, dice Kilo Yenaké, nunca se limpiará. Y adicionalmente todos los pecados de la Torá se cobran del pecador nada más, pero no de sus familiares. Pero el que jura en falso, se cobran del pecador, o sea, del que juró en falso, y también de su familia, como dice el pasuk en Coelet 5:5, Etet pija la jatiet besareja, y besareja, que es tu carne, tus familiares, como dice Misalhal Titalam. Y adicionalmente le decían también que todos los pecados de la Torá se cobran únicamente el pecador y no el resto del mundo. A diferencia del Shebuat Sheker, se cobran no solamente el pecador, sino también perjudican a todo el mundo. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito Mimenu Mikola Olam, porque está escrito en el pasuk en Oshea 4:12, Aló, Bejajesh, Berratzoach, Veganó, Benaof. Sí, después dice el pasuk, al Kente Ebal, se va a destruir la tierra entera. ¿Por qué? Por el Aló, Bejajesh, por el mentir, por el jurar en falso. Y pregunta la hermana, ¿quién te dijo? Puede ser que ahí aplica esta destrucción, es porque Aló, Bejajesh, Berratzoach, Veganó, porque está hablando de varios pecados. Cuando hacen todos los pecados, también asesinato, también adulterio, también todas esas cosas, ahí es cuando aplica esta consecuencia que todo el mundo se destruye. Dice, no, porque hay otro pasuk que dice en Irmía 23:10, mi pene Alá, que es Alá, juramento en falso, Abelah Haaretz, se destruirá la tierra. ¿Sí? Y no nada más, eso sigue diciendo la baraita, que en el resto de todos los pecados de la Torah, una persona que los peca, si el pecador tiene cualquier mérito, puede aplazarse la desgracia, puede aplazarse el castigo. Sin embargo, el que jura en falso, o sea, en cualquier pecado de la Torah, cuando uno tiene un mérito, se puede aplazar la desgracia por 1, 2, 3 generaciones. Sin embargo, en el pecado de juramento en falso, de inmediato. Otzetía, dice el pasuk en Zeharías 5:4, Otzetía neum Hashem tzevakot uba'a el beta ganav el beta nishba b'shim nashakev ve'anav betoch beto v'chilatu etetzav etavanav. ¿Qué significa Otzetía? Otzetía es lealtar, de inmediato. Uba'a el beta ganav se refiere a una persona que
Gonev data beriot. ¿Saben lo que es Gonev data beriot? Engaña a las personas, a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo vengo, por decir, una persona viene, Reubén viene donde Shimón le dice, ¿me debes dinero? ¿Sí? Y en verdad no le debe dinero. ¿Sí? Pero aún así lo dice, ¿para qué? Para hacerlo jurar en Behainam, sin necesidad. Entonces está engañándolo. ¿Sí? Después cuando dice pasuk el beta nishba yishmil hashakar se refiere literal a la persona que jura en falso. Velané betoj betov bejilatov betetzah betabaná se refiere que de aquí aprendemos que inclusive cosas que el fuego y el agua destruyen, que el fuego y el agua no destruyen, como por ejemplo que piedras de la casa, el juramento falso se encarga de destruirlos. Parminan. Vemos de este pasuk entonces que una persona que jura en falso, en la consecuencia es de inmediata, a pesar que el resto de las averot, sí, por un mérito se puede posponer el castigo, posponer o aguantar, retrasar el castigo. ¿Sí? Y después de que la Baraita nos explicó esto bien, nos dice lo siguiente. Listo, después de que leímos todo esto, ¿qué va a decir la persona que tiene que jurar? Puede decir, ¿sabes qué? No juro. Prefiero no jurar. Sino que, si no jura, pagar. ¿Sí? Shimón, en vez de jurar y exentarse, él reconoció parte y la otra parte la negó, en vez de exentarse la parte de negación, él dice, ¿sabes qué? No quiero jurar, quiero pagar. Entonces apenas dice eso, de inmediato el Betín de inmediato dice, listo, cerramos el caso, va a pagar. ¿Por qué lo hacemos de inmediato? Para que no se retracte. ¿Sí? Porque no queremos que jure. ¿Sí? Y si dice, aún así quiero jurar, entonces en ese momento los que están parados ahí le dicen a los dos litigantes, vayámonos de esas personas reshaim. Y vamos a ver después en la Gemara por qué los dos litigantes son reshaim. El rasha aquí es el que quiere jurarse algo. ¿Qué culpa tiene el otro que Reubén que está demandando? Bueno, sigue diciendo la Baraita, cuando los jueces lo hacen jurar, en el caso de Shewamo de Mixátolo, ¿sí? Lo hacen jurar, le dicen, quiero que sepas, te vamos a hacer jurar este juramento, pero el juramento que te vamos a hacer jurar no va a ser basado en tu entendimiento, sino basado en ¿qué? En nuestro entendimiento. Vamos a ver en la Gemara qué nos viene a excluir y por qué tienen que decirle esto. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Y dónde lo encontramos esto? ¿Dónde aprendemos esto? Porque Moshe Rabbenu, cuando hizo jurar al pueblo de Israel en Arbot Moab, cuando recibieron la Torah con juramento, les dice, ¿qué les dijo? No lo están haciendo según su entendimiento, sino según el entendimiento de Hashem y mi entendimiento. Como dice el pasuk en Devarim 29:13, Veloi tehem levadehem. Sí, sino al data makom lo hizo. Ya que mencionamos el pasuk, ya que mencionamos que el pasuk respecto al juramento que Moshe hizo jurar al pueblo en Arbot Moab, entonces la Baraita nos culmina diciendo un pasuk que habla después del siguiente pasuk. Kietasher yeshno po iman, los que están aquí y los que no. Dice, Kietasher yeshno po, los que están aquí, bueno, los que están aquí, dice Moshe, es un pacto con los que están ahí presentes en Har Sinai, pero las próximas generaciones, los convertidos que se van a convertir, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cuál fue el pacto con ellos? El pacto fue nada más con los que están aquí. Dice, no, por eso sí se fue el pasuk, Kietasher enenu po, también los que no están ahorita en el momento aquí. Dice, pero bueno, todo esto es únicamente respecto a las mitzvot que se revisaron al Sinai, ahí es que hay el pacto. Pero las que vienen después, como por ejemplo las que Jajamim establecieron como Mikra, Megilá, en Purim y demás, ¿cómo sabemos que también sobre eso recae el pacto? Dice, no, porque el pasuk en Megilat Esther, en el casi último capítulo, en el capítulo 9, dice, Kimu ve Kiblu, que los Yehudim, ¿sí? Recibieron y cumplieron, ¿sí? O recibieron y recibieron. ¿Qué es Kimu ve Kiblu? ¿Qué es el Kimu ve Kiblu? Que en Purim, en ese momento, Kimu es cumplieron y recibieron. Cumplieron en ese momento lo que recibieron desde Moshe Rabbenu. O sea que en Moshe Rabbenu ya estaba incluido en Har Sinai el pacto. En el pacto estaban incluidos no nada más las mitzvot de la Torah, sino también las mitzvot que Jamí iban a hacer. Por eso Kimu ve Kiblu. Cumplieron lo que ya aceptaron cuando, mucho antes, en Har Sinai. Esta es toda la Baraita. Ahorita la Gemara empieza a explicarnos partes de ella. Y nos dice lo siguiente. Mai af ibil shonan embra. Que etnan elu nemarim bechol hashon. Parashat sotah vidui maaser kriyat shema tefila brikat hamazon ushvat haedut ushvat hapikadon vekamanadam ushvat hadayanim af ibil shonan embra. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Baraita. La primera parte de la Baraita nos dice, comienza diciéndonos que ushvat hadayanim se puede, también ella se puede hacer en cualquier lenguaje. También ella, af i. Dice, ¿qué es también ella? También ella significa que hay otras cosas que también. ¿Cuáles son estas otras cosas? Dice la Gemara, no, como está escrito en la Mishnah Masejet Sotah, página 32a,
Está escrito, las siguientes cosas se pueden hacer en cualquier lenguaje. Sotá, vidui maaser, kriyat shema, tefilá, brikat hamazon, shevuat edut, shevuat picadón. Y ahorita viene esta vareta, nos dice, hay otras cosas que también se puede, ¿qué? Shevuat adayani, también ella. Amar mor, omri lo veida shekol olam kolo nizdaza besha shamar HaKadosh Baruch Hu lo tisat shem Hashem kachashav. Maita mishum deityaev besinai. Es el tiberot nami ityaev, veela mishum de hamira, umi hamira, veatan neruen kalot, ase velot ase, chutz milot isa hamurot, chutz milot isa, hamurot zokeretot, umitot bedin velot isa imaem. Ela, que dictani tama, kol averot shebatorah neemar v'yenake, vekan neemar lo yenake. Vechol averot shebatorah lo neemar lo yenake, ve'aketiv yenake lo yenake. ההוא, מבעל ילך דרבי אלעזר, תנא רבי אלעזר, אומר אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה, ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה. הקץ המנקה הוא לשווים ולא מנקה לשאינן שווים. Mencionamos en la baraita, en la próxima parte, que le decían los jueces a la persona que va a jurar, antes de que iba a jurar, le decían, cuidado, porque si juras en falso, cuidado, porque el momento que la HaKadosh Baruch Hu dijo, Lotizá Echem Hashem Elokej Halashav, el mundo entero tembló. Analiza la Gemara, ¿por qué el mundo entero tembló justo cuando dijo Lotizá Echem Hashem Elokej Halashav? Así que es uno de los mandamientos, Lotizá Echem Hashem Elokej Halashav. Sí, el tercero. ¿Por qué justo cuando dijo eso el mundo tembló? Sí, me dices por qué. No, porque eso fue dado en Sinai, en el Har Sinai. ¿Sí? Entonces, si es así, no debería temblar solo en eso, debería temblar que en todos los 10 mandamientos, los otros 9 adicionales también. Entonces, seguro no, o sea, el mundo tembló solo en eso. ¿Por qué? Sí es porque fue dado en el Har Sinai a otros 9 mandamientos que también se dieron en Har Sinai. ¿Qué tenemos que decir? Por otra razón. ¿Cuál es la otra razón? No, porque Shevuat Sheker, el juramento falso, es mucho más delicado que el resto de los pecados. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito en la Baraita que los pecados light, o sea, light que la Teshuvah soluciona, ¿sí? Son las cuando uno transgrede mitzvot aseh y mitzvot taseh, que no tienen karet o mitat bedin, menos lotizat shem Hashem Elokej Halashav, que a pesar que no tiene karet o mitat bedin, no se perdona con solo Teshuvah. Y los pecados hamurot, ¿sí? Los pecados graves, que no es suficiente de Teshuvah, sino también necesitan ¿qué? Sufrimientos para que así se anule. Eso es pecados, provisiones que tienen como consecuencia karet o mitot bedin, y lotizá Echem Hashem Elokej Halashav está junto con ellos. Vemos entonces que lotizá Echem Hashem Elokej Halashav no es más que estas de karetot y mitot bedin, sino está junto con ellos. Entonces no es la peor, entonces no me cuadra. ¿Cuál es la razón? Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la razón que justo cuando se dijo esta prohibición, el mundo ¿qué? Tembló? Dice, no, te voy a explicar. La razón es por lo mismo que dice la Baraita a continuación. Que en todos los pecados, ¿sí? Sí, en todos los pecados, como dice la Baraita, esa misma Baraita a continuación, como vimos, que en todos los pecados está escrito venaqué, se puede limpiar. Y respecto a juramento falso, ¿qué dice? Lo yenaqué, ¿sí? Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto. ¿Por qué? ¿Que acaso no hay otros pecados en la Torah que dicen lo yenaqué? Está escrito venaqué, respecto al resto de los pecados, también está escrito en Shemot 34:7, venaqué lo yenaqué, está escrito también lo yenaqué. Dice, no, ahí es como dice Rabbi Elazar. Dice Rabbi Elazar, ¿cómo venaqué lo yenaqué? Limpiarás y se limpiará y no quedará limpio. ¿Cómo es? Si se refiere que va a quedar limpio, dice lo yenaqué. Y si se refiere que no va a quedar limpio, dice venaqué. ¿Qué significa? No, menaqué ula shavim, el resto de los pecados, cuando una persona se vuelve teshuvah, se limpia, y si no vuelve en Teshuvah, no se limpia. Pero respecto a Shevuat Sheker, aunque vuelvas en Teshuvah, no se limpia. Seguimos. Kol averot shebatorah nifreim mimenu, vekan mimenu umimishpachto. Kol averot shebatorah mimishpachto lo, והכתיב ושמתי אני את פניי בישעו ומשפחתו, ותניא אמר רבי שמעון אם הוא חטא משפחתו מה חטא לו, מה לך אין לך משפחה שיש בה מוכס, שאין כולם מוכסים, ואין שיש להם ליסטים, שאין כולם ליסטים, מפני שמחפים עליו, התם בדינה חרינה, הכה בדינה דידה, כדתניא רבי יאמר החלטתי אותו. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר ושמתי אני את פניי, יכול כל המשפחה כולה בהיכרת. תלמוד לומר אותו בהיכרת ולא כל המשפחה כולה בהיכרת. Ahorita la Gemara se enfoca en la próxima parte de la Baraita. Mencionamos en la próxima parte de la Baraita que una de las cosas que le decía el Bedina, el que va a jurar, es que ¿qué le decía? Que todos los pecados de la Torah se cobran de él, del pecador, pero no de la familia. ¿Sí? A diferencia de Shevuat Sheker, el que hace juramento en falso, se cobran de él y de la familia. Dice, ¿cómo?
el resto de los pecados de la Torah solo de él y no de la familia, no me cuadra, porque está escrito respecto a otro pecado que no es juramento falso, Ma'avir Mizdarot la Molech, ¿sí? En Vaikra 25 está escrito Ve'samtia niet panay ba'ishau u'mishpachto, en él y en su familia. Y dice la Baraitá, dice Rabbi Shimon la Baraitá, si él pecó, ¿qué culpa tiene su familia? ¿Por qué también vas a socorrer a la familia? Para enseñarte que no hay un gobemejes, es una persona que cobra impuestos, que normalmente cobra más de lo que tiene que cobrar y está robando. Dice, no hay una familia, una cabeza de familia que cobra impuestos y la familia también no son igual que él. No hay una cabeza de familia que sea bandido, que la familia tampoco no sea bandida. ¿Por qué? Porque todos de cierta forma son cómplices con él. Cómplices. En el judaísmo el cómplice es como parte del pecador. ¿Sí? Entonces, de todas maneras vemos aquí Meforash en la Baraitá, en la Guimara, que hay otros pecados en la Torah que se cobran no nada más del pecador, sino también de la familia. Entonces, como me dice la Baraitá, nosotros que vimos antes, que todos los pecados de la Torah solo del y no de la familia. A diferencia de juramento en falso, que él y la familia. Aquí vemos que también hay otras más, que también él y la familia. Ok. Dice, responde la Guimara, te voy a responder, te voy a explicar. Sí, definitivamente en el resto de los pecados se cobra no nada más del pecador, sino también de la familia, pero con un castigo más light de la familia que del pecador. A diferencia del juramento, el que hace juramento en falso, que se cobran de él y de la familia con el mismo castigo. Esa es la diferencia. Como dice la Baraitá, respecto a Ma'avir Zarot la Molech, ¿sí? Que no es juramento falso, Rebbi dice, Vejlati Oto, que lo va a exterminar a él. ¿Qué significa esto? Está escrito en otro pasuk, a él y a su familia. Dice, no, todos hubiesen pensado que a él y a la familia con caret, no nada más a él con caret. ¿Sí? Y el resto de la familia también va a ser castigada, pero no con caret, con otro castigo más light. Seguimos. Vejol averot shebatorah nifraim mimenu vekanu mimenu mikol haolam kulo sheneemar lo vekachesh uchtiv al ken te'eva la'aretz ve'ima David leulu yechulu lo sakat atach techtiv mipnei ala avla haaretz. Vejol averot shebatorah mikol haolam lo ve'aketiv yechashlu ish be'achiv איש בעוון אחיו, מלמד שכל ישראל הלוויים זה בזה. הטעם שיש בידן למחות ולא מיחו. אוקיי. מה איכא בין רשעים דמשפחתו לרשעים דעלמא? בין צדיקים דמשפחתו לצדיקים דעלמא הוא בשאר עבירות בדיני ורשעים דמשפחה בדין חמור. רשעים דעלמא בדין הקל, צדיקי דאחא ואחא בפתירא. גבי שבועה הוא רשעים דמשפחה כדיני ורשעים דעלמא בדין חמור וצדיקי דאחא ואחא בדין הקל. Ok. En esa parte la Gemara se enfoca en lo siguiente. Nos mencionamos en la Baraitá, en la próxima parte de la Baraitá, mencionamos que en todo el resto que le avisaban al litigante que iba a jurar, que le avisaban que ¿qué? Le decían que respecto a todos los pecados de la Torah se cobran de él nada más, del pecador, a diferencia del juramento en falso, que se cobran del pecador y de todo el mundo también. Destruyen todo el mundo también, ¿sí? No nada más de la familia, sino también de todo el mundo, ¿sí? Dice la manera, no me cuadra. ¿Acaso en el resto de la Torah, acaso en el resto de los pecados no se cobran del resto del mundo? No me cuadra, porque en Vaikra 26:37 dice Vekashelu ish be'achiv, lo cual significa que uno va a recibir por su hermano. De aquí aprendemos que un Kol Israel Arevim de Bazé, uno es garante de otro. De la misma manera que uno se cobra la deuda del garante en vez del prestatario, igualmente se cobran de todos los judíos por el pecado de uno de los judíos. O sea, uno cobran por muchos. Vemos que en todo también el resto de los pecados es así, que todos reciben por uno. Dice, no, la diferencia es, definitivamente todo Israel recibe por uno cuando todos podían limhot. ¿Qué es limhot? Reprochar, podían refutar y no lo hicieron. Estaba en sus manos hacerlo y no lo hicieron. Ahí es que todos reciben. Pero cuando no. A diferencia de Shubat Sheker, que aunque no podían refutar, todos reciben castigo por uno. Y ahorita la Gemara nos explica cuál es la diferencia en los castigos que viene, cuál es la diferencia de los castigos que hay entre los Reshaim de su familia del pecador y los Reshaim del resto del mundo. Entre los tzadikim de su familia del pecador y tzadikim del resto del mundo. O sea, está el pecador, está su familia y está ¿qué? Todo el mundo. Y vimos de que
hay dos tipos de pecados. Están los pecados de toda la Torá y el pecado específico, que es el pecado de juramento en falso. El pecado de juramento en falso y el resto de los pecados. Y vimos en el pecado de juramento en falso está la familia y está también en ambos. ¿Sí? Hay dos niveles. Está el pecador, repito, dos tipos de pecados. Pecados de juramento en falso y el resto de los pecados. Adicionalmente hay consecuencia para el pecador, consecuencia para la familia del pecador y consecuencia para todo el mundo. Se pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia en el castigo entre los malvados, los malos de la familia del pecador, a los malvados del resto del mundo? O los tzadikim de la familia del pecador, o los tzadikim del resto del mundo. Dice la Gemara, te voy a explicar. El pecador mismo, respecto al resto de los pecados, empecemos por el resto de los pecados, no juramento falso. Respecto al resto de los pecados, ¿sí? El pecador, la consecuencia es según lo que se merece, lo que está escrito en la Torah. Los malvados de su familia, una consecuencia fuerte, pero más leve a la que él se merece. Y los malvados del mundo entero, más leve aún todavía. Y los tzadikim de su familia y tzadikim del mundo están exentos completamente. Esto es respecto a los pecados de la Torah. El resto de los pecados. Pero respecto al juramento en falso, el mismo pecador y los reshaim de la familia, la misma consecuencia. Los reshaim del resto del mundo, una consecuencia contundente, pero un poco menos. Y los tzadikim, ya sea de la familia o del resto del mundo, también reciben consecuencia, pero un poco menos aún, más light todavía. Seguimos. אם אמר אין נשבע פותרים אותו מיד, ואם אמר אין נשבע עומדים שם אומרים זה לזה, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלה, וישנא הוא דקא משתבקאי בייסורי. אלא ההוא דקא משבלה עמי. רבי שמעון בן טרפון אומר, שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שחלה שבועה על שניהם. Mencionamos en la Mishnah que después de que le amenazaban, lo asustaban el bedín a esta persona que iba a jurar, si él decía no quiero jurar, listo, no quiero jurar y prefiero pagar, de inmediato cerraban el caso, listo, para que no se vaya a retractar. ¿Sí? Sin embargo, se dice el litigante no importa, aún así quiero jurar, los que estaban parados decían el pasuk en Bamidbar 16:26, Surunam al aoleja anashima reshaim aele, vámonos de estas dos personas malvadas. Y la Gemara entiende que se refiere, ¿quiénes son estos dos personas malvados? Los dos litigantes, Reubén, que está demandando, y Shimón, que está admitiendo parcialmente que tiene que jurar. Pregunta la Gemara, entiendo que Shimón es un rasha, ¿sí? Puede ser rasha, porque si jura en falso, gravísimo. Pero ¿qué culpa tiene Reubén, que lo está haciendo jurar? Él no está jurando, ¿sí? ¿Por qué llaman Hanashim a Reshaim en plural? Como si fuese que también Reubén es rasha. Dice la Gemara, no te voy a explicar la razón, que también Reubén se llama rasha. Es como dice la Baraita, dice Rabbi Shimon ben Tarfon, dice, está escrito en Shemot 22:10, Shevuat Hashem tiyeh ben sheneem. ¿Sí? El juramento de Hashem va a estar entre los dos. ¿Cómo que entre los dos? Uno nada más jura. Aquí te enseña que la consecuencia de juramento en falso o de hacer jurar en falso recae sobre quién? Sobre los dos. Por eso dice Hanashim HaReshaim. ¿Sí? Entonces sí, también el demandante, o sea en este caso Reubén está diciendo algo de verdad, no está limpio completamente. ¿Por qué? Aunque estaba demandando, me debe 100, literal. ¿Por qué? Porque él tenía que haberse cuidado de darle el dinero a alguien de confianza. El hecho que se lo dio a este que no es de confianza, este que están llegando, también es parte del pecado. ¿Sí? O sea, él fue el hecho que yo te estoy dando el dinero a ti, o no a ti, a una persona, que eso al final me trae desconfianza con él, entonces tú estás, ¿para qué se lo diste a él? ¿Sí? ¿Para qué se los tenías que dar a quién? A otra persona. Entonces, ya que uno fue el que causó, no obstante él fue el que juró en falso en nombre de Hashem y todo, pero yo fui el que causé, ¿por qué se lo di a él? ¿Por qué él juró en falso? Porque le di el dinero a él y ahorita me está mintiendo. No se lo hubiese dado a él y no lo hubiese hecho caer en este problema. Seguimos. Al final de la varita mencionamos que cuando lo hacen jurar, lo hacemos, ¿qué le decimos? El bedín le dice, mira, cuando te hacemos jurar, el juramento que vas a hacer no es basado en tu entendimiento, sino basado en el entendimiento de Hashem y nuestro entendimiento. ¿Por qué tienen que decirle eso? ¿Qué ayuda con esto? Y se te va a explicar. Por la historia que hubo con quién, la historia que hubo con el cané. ¿Qué es el cané? El tubo. Un tubo, es el cané de Raba, como una caña, ¿sí? Que adentro tiene un hueco. De Raba, en el bedín de Raba, ¿qué pasó?
brevemente, está escrito en Masechet Nedarim, Daf Jafé Amud, pero lo digo brevemente. El prestamista le dice al prestatario, dame 100, me debes monedas, me debes 100. Y le dice el prestatario, ya te lo pagué todo, ¿sí? Y tuvo que jurar en el Betín. Y él viene y ¿qué hizo? Antes de jurar, agarró el palo, que estaba, ese palo, esa caña, lo llenó de qué, de monedas, ¿sí? Y se lo dio, para que mientras pueda agarrar el Sefer Torah para hacer el juramento, ¿sí? Y en el momento yo juro que ya le pagué, sí, en verdad le había dado, juro que ya le había dado las monedas, y en verdad se las dio, estaba dentro de la caña, pero el otro no sabía, ¿sí? Y después simplemente se lo regresó y ya. Entonces dice, mira, no juré en falso. ¿Por qué no se juró en falso? Porque dije, se lo pagué y se lo di. En el momento que estaba jurando para agarrar el Sefer Torah, le di la caña llena de monedas a él. Y él no sabía, pero se lo di. Entonces decimos, no va según tu entendimiento, según nuestro entendimiento. ¿Sí? Nos basamos en tu entendimiento. No vayas a jugar con esto. Muy bien, Rapotay, seguimos. Volvemos a nuestra Mishnah. Ta'ana shete kesef. Mencionamos en la Mishnah, presten atención, volvemos a la Mishnah. Volvemos a Shevuat Modeh Miktzat, al juramento que se hace cuando una persona reconoce parcialmente, una admisión parcial. Mencionamos en la Mishnah ciertas condiciones. Una, la reclamación. ¿Qué significa la reclamación aparentemente? La demanda que Rubén le dice a Shimón, me debes. ¿Me debes cuánto? Tiene que tener un mínimo de ¿qué? 2 maot, 1/3 de un dinar. Y la admisión parcial, la que Shimón dice, ¿sí? Tiene que ser por lo menos ¿qué? Peruta. Bepashtut, cuando decimos que la reclamación tiene que ser 2 maot, ¿qué se refiere a la reclamación, como explicamos hasta ahorita, de Reubén hacia Shimón? Y como dije, si es así, sale que la Mishnah no nos habla de la negación, cuánto tiene que negar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice la Gemara, Hatana shte kesef, amar Rav Kfirat Ta'ana shte kesef, ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף, אפילו לא כפר אלא בפרוטה ולא הודה אלא בפרוטה חייב. Dice la Gemara, dice Rav, cuando la Mishnah dice Hatana shete kesef, que la reclamación es 2 maot, tiene que ser valor de 2 maot, no se refiere a la reclamación, se refiere a la negación de la reclamación. O sea que Rav dice que la negación tiene que ser ¿qué? 2 maot. O sea, que si la negación tiene que ser 2 maot y la admisión tiene que ser seguro que eso sí está escrito claramente, que una perutá, entonces la reclamación tiene que ser por lo menos ¿cuánto? 2 maot y una perutá. Por lo menos. Porque si la negación tiene que ser que 2 maot y la admisión tiene que ser una perutá más 2 maot, son 2 maot y una perutá. Así dice Rav. O sea, repito, Rav dice que la admisión parcial tiene que ser valor una perutá. La negación parcial tiene que ser de 2 maot. Eso es lo que se refiere a ta'ana shete kesef. La kefirá de la ta'ana, la negación de la reclamación, tiene que ser 2 maot de kesef. O sea que la reclamación como tal tiene que ser mínimo ¿cuánto? No puede ser 2 maot, porque si es 2 maot, se tiene que negarlo completo, tiene que negar las 2 maot y no se nos queda nada. ¿Sí? Para que sea modeh miktzat y hay una negación de 2 maot, tiene que ser por lo menos ¿qué? 2 maot y una perutá, por lo menos. Así opina Rav. Sin embargo, Shmuel dice, no. La reclamación misma es la que tiene que ser, ¿qué? 2 maot. Pero la negación y la admisión, suficiente que sean, ¿qué? Una perutá. Por lo tanto, si la admisión fue de una perutá y la negación fue de una perutá, no importa. Mientras que la reclamación tenga 2 maot, ya es modo de miktzat. Mahloket entonces. Según ambos, la admisión, suficiente una perutá. El mahloket es la negación de Shimon. Según Rav, mínimo 2 maot. Según Shmuel, una perutá. Y sale también mahloket cuánto tiene que ser la reclamación, por ende, depende de eso. Así nos dice la Gemara. Dice la Gemara, sigue siendo una Gemara más Rava, Daika Matritin que bate de Rav, Bekra que bate de Shmuel. Dice Rava, quiero que sepas que nuestra Mishnah como tal parece como la opinión de Rav
O sea, aparentemente favorece a Rab. Y los pesukim como tal favorecen a quién? A Shmuel. Daika matnitin kavate de Rab de Katani hatana sheteke se veoda shave peruta veiluk firata ana peruta lo Katani utrana mi haoda be peruta veiluk firata peruta lo Katani. Rabba dijo que la Mishnah favorece a Rab. ¿Qué dice Rab? Que la negación como tal tiene que ser de 2 maot. ¿Cuál es la prueba de nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah dice que la reclamación tiene que ser de 2 maot de kesef y la admisión parcial tiene que ser de una perutá. Y no nos menciona que hay otra cosa que tiene que ser una perutá. No nos menciona que la kefirá de la ta'aná, que la negación de la reclamación tiene que ser una perutá. Más que nada más la admisión tiene que ser una perutá. Pero lo otro no es suficiente una perutá. O sea, la negación de la reclamación va a ser necesario ¿qué? 2 maot. Esa es la primera prueba. Otra Mishnah más, en Masejet Baba Metzia, página 55a. Ahí la Mishnah nos habla sobre varias cosas que son suficientes que Shaveh perutá, ¿sí? Suficiente perutá. Y nos menciona la Mishnah ahí, Jodá, la admisión, suficiente que Shaveh perutá. Y no nos menciona también que la negación de la reclamación también es Shaveh perutá. Mashma que la negación de la reclamación tiene que ser ¿cuánto? 2 maot. Porque si hubiese sido una perutá, entonces debería mencionarlo también en la lista de las cosas que necesita Shaveh perutá. Entonces tenemos 2 Mishnayot aparentemente a favor de la opinión de ¿quién? De Rav. ¿Sí? Ahorita viene la Gemara, Rabba, siguen diciéndonos cuáles son los pesukim que están a favor de Shmuel. Y aquí sí es más complicada la cosa. Dice la Gemara, Okrae kavate de Shmuel. No es tan complicado, pero bueno. Dichtiv, Kiten ishel re'eu kesef o kelim lishmor. Ma kelim shenaim, af kesef shenaim. Ma kesef davar chashuv, af kol davar chashuv. וכאמר רחמנא, כי הוא זה. ורב ההוא מבעלה להודאה במקצת הטענה. ושמואל כתיב הוא, וכתיב זה, די כפר במקצת והודאה במקצת חייב. ורב אחד להודאה במקצת טענה, ואחד להודאה ממין הטענה. ושמואל לה ממילא שמעת מיניה דחסרה לטענה. אלא אמר לך רב, כסף כי אתה מעיקר לכפירה ודעתה. דאם כן לכתוב רחמנא כי ייתן איש רעהו כלים לשמור, והנא אמינא מה כלים שניים אף כל שניים. כסף דכתב רחמנא למה לי, אם אינו עניין לטענה, תהנהו עניין לכפירה. ושמואל אמר לך, היא כתב רחמנא כלים ולא כתב כסף, הווה אמינא מהי כלים שניים אף כל שניים, אבל דבר חשוב לא בעינן כמשמע להן. Rabba dijo que hay pesukim a favor de la opinión de Shmuel. ¿Qué dice Shmuel? Repito, Shmuel dice que la reclamación como tal tiene que tener 2 maot, pero la negación, al igual que la admisión, suficiente que una peruta. ¿Cuál es la prueba del pasuk a favor de Shmuel? El pasuk en Shemot 22:6. Dice el pasuk, Iten ish reu kesef o kelim lishmor, perdón. Cuando le dé una persona a su compañero kesef, dinero, o kelim, o utensilios, para cuidar, para custodiar. Kesef o kelim. Hacemos una analogía, kesef con kelim. De la misma manera que kelim es que, kelim es plural o singular, plural, mínimo de kelim, ¿cuánto es? 2. Igualmente kesef tiene que ser ¿qué? Mínimo 2. ¿Sí? Mínimo 2 monedas. ¿Sí? Y también aprendemos otra cosa. Que de la misma manera que kesef, cuando la Torah dice kesef, no se refiere a perutá, se refiere a un kesef importante, hashuv. ¿Cuánto es el kesef hashuv? Dicen jajamim, una ma'a. ¿Sí? Igualmente, cuando decimos kelim, son cosas, o kelim o cualquier otra cosa, que queda incluida acá, son cosas que hashuvim. Entonces, de aquí aprendemos que ¿qué? De aquí aprendemos que el argumento, ¿sí? Que lo que le depositó son ¿qué? 2. Porque es kelim, lo comparamos con kelim, que mínimo es que 2. Y cada uno de estas 2 monedas son cada una ¿qué? Una ma. O sea, total ¿qué? 2 maot. Y después dice el pasuk sobre esto, ki hu ze. O sea, que la persona, este primer pasuk que mencionó, esta primera parte del pasuk, ki ten ish reu kesef o kelim lishmor, aparentemente está hablando de ¿qué? De la demanda, lo que Rubén le dice. Te di esto y esto. O sea, te di ¿qué? 2 maot. ¿Por qué? ¿Qué se lo comparamos con kelim? Que kelim es 2. Y kesef como tal siempre es una moneda importante, que es mínimo ma. Entonces son 2 de esas, son 2 maot. Se reclamo cuál fue, aparentemente, la Gemara entiende que Kiten y Reu, kesef o kelim se refiere al reclamo, fue que 2 maot. Y le responde, en Nitba le responde Shimon, no, ki hu ze. Ese ze que es solo parte de eso, te debo.
¿sí? Entonces vemos aquí que si el reclamo fue 2 maot, y Shimon le admite ze, le dice nada más ze, nada más parte de eso, se le está negando la otra parte, que la otra parte seguro es menos de 2 maot. Vemos que la negación no es necesaria que sea de 2 maot. Así que va a ser, se prueba a favor de Shmuel, que la negación puede ser brutal, igual que la admisión. Dice, y Rab, ¿qué va a responder? No, Rab va a decir, no, que la palabra ze no está extra para esto, es para decirte que el pasuk está hablando en que en kofer, en odabe mikzat, que ahí es cuando está hayab de shebua, y no cuando kofer akol. Ese ze te viene a decirme solo cuando es parcial, pero no es para decirte que va sobre, o sea, ese ze no está hablando sobre el reclamo mencionado al principio, ¿sí? Para que puedas deducir de que si el reclamo al principio es 2 maot, entonces el ze es parte de eso, entonces sale que la negación es menos de 2 maot. No, ese ze es para decirte que todo esto es únicamente, ese ze no es para decirte que está relacionado con lo primero mencionado al principio, sino es para decirte que aplica, que todo este shubá aplica nada más en modé mixat y no en kofer akol. Y Shmuel, entonces, ¿de dónde va a traer la prueba? No hay prueba, entonces a favor de Shmuel. Dice la hermana, no, sí hay prueba a favor de Shmuel, porque él trae la prueba de la palabra hu, no del ze, ¿sí? Está escrito hu y está escrito ze. Entonces, el hu te viene a decir que el mismo monto que me reclamaste antes, que es 2 maot, ze, parte de eso. Entonces vuelve la prueba, que la negación es menos de 2 maot. Entonces lo aprendemos de ese hu. Sin embargo, Rav dice, no, ese hu también lo necesitas. Porque necesitas el yu y necesitas el ze. El uno lo necesitas para qué? Para decirte que odabe mikzada ta'ana hayu shvua, que tiene que ser cuando admites parte del argumento, y 2, de que tiene que ser mimina ta'ana, que es mimina ta'ana de la misma especie. Entonces no extra ni una de esas palabras. Entonces no hay prueba a favor de Shmuel. Dice la hermana, sí hay prueba a favor de Shmuel, porque aunque no tengas nada, una palabra extra, del mismo contexto lo aprendes. Porque otra vez, al principio dice que el reclamo es que 2 maot, y él reconoció parte. Si reconoció parte, olvídate de que está extra, es extra, ese. No es tan extra. Una es para mi sata ta'ana y otra es para mi mina ta'ana. Sí, como dijo Rab. Pero el contexto, el reclamo está hablando cuando hay 2 maot. Y él le reconoció parcialmente. Si le reconoció parcialmente 2 maot, significa que la negación es por menos de 2 maot. Se prueba a favor de Shmuel. ¿Sí? Entonces, aunque no hay ninguna palabra extra, hay prueba del contexto. Viene Rabbi y dice, no, te voy a explicar por qué no hay prueba del contexto. Porque yo opino que cuando el pasuk dice al principio que ese fokelim, que de ahí tú me deduciste que está hablando de qué, de 2 maot, y tú entendiste que se refiere al reclamo, yo opino que eso no es el reclamo, sino eso es que la negación. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba? Dice Rab. Porque si hubiese sido nada más el reclamo y no la negación, pues ¿por qué la Torah tiene que decir Kitenish el reu kesef o kelim? Que diga solo kelim, sin decir la palabra kesef. Y hubiese dicho que de la misma manera que kelim 2, también en kesef va a ser 2 y voy a aprender de ahí, no necesito decir la palabra kesef. ¿Sí? El hecho que dice kesef, ¿para qué es? Para decirte que no nada más por el reclamo. O sea, si hubiese sido nada más por el reclamo, suficiente que el pasuk te diga que kelim, y de kelim aprendo para kesef también, ¿por qué no? El hecho que dice kesef, la palabra kesef está extra. Para decirte no nada más reclamo, estamos hablando de la negación, que la negación, kesef 2 maot, que la negación es de 2 maot. Y Shmuel, ¿qué te va a decir? No puede decirte solo kelim. Porque si te hubiese dicho nada más kelim y no te hubiese dicho kesef, hubiese dicho sí, kelim 2, entonces también kesef 2, pero suficiente 2 que 2 perutá. ¿Cómo sabes que es 2 maot? Porque dice la palabra kesef. Que es kesef, cuando dice kesef en la Torah es algo importante. Pero entonces necesito decir la palabra kesef. No podía abstenerme de decirla, porque si no la digo otra vez, ¿qué hubiese dicho? Que 2, pero 2 dinero, pero 2 ¿qué? Perutot. Entonces necesito decir la palabra kesef. Entonces si necesito decir la palabra kesef, entonces la necesito para el contexto local, que es el reclamo. Entonces el reclamo es 2 maot, y si reclamo es 2 maot, entonces sí tengo que la negación es que menos de 2 maot. Entonces prueba a favor mía, dice Shmuel, y no puedo decir como tú, Rab, estás diciendo, que no obstante que lim es el reclamo, pero kesef te viene a decir que es la negación. No puede ser. Porque tú, Rat, estás basando que no es necesario decir kesef, pero sí es necesario decir kesef, acaba de decir Shmuel. Entonces, ya que es necesario decir kesef, se mantiene en el contexto local de que es que el reclamo. Y el reclamo tiene que ser 2 maot, pero la negación puede ser menos. Prueba del pasuk a favor de Shmuel. Y de las Mishnayot, como mencionamos antes, a favor de Rab. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.